Vamos a comenzar nuestra celebración eucarística hoy lunes 22 de marzo, en el que pedimos a Dios le conceda la salud a tantos hermanos que se encuentran en los hospitales y son atendidos también en sus casas. Pedimos hoy por la salud de Octavio Irigoyen, Andrea González, Alicia Barbosa, Silvia y Socorro Barbosa, Alfonso López, Paulina del Rosario, Saúl Orozco, Clara Mondragón, Damaris Pérez, Beatriz Sánchez, Gabriela Campos, Gabriel Vega, César Pastor, Teresa Hernández, José Miguel Ramírez. Por el Padre Luis Carlos y por Isidro. Pedimos por el eterno descanso de nuestros hermanos Arturo Limón, María Lourdes Martínez, Guadalupe Hernández, Daniel y Roberto Carlos Ramírez, Enriqueta Mendoza, Guadalupe Martínez Guevara, Juan Carlos Rodríguez, Hilda Cortés Ramírez. Pedimos por el eterno descanso de Carlota Trujillo y nos unimos en acción de gracias por un año más de vida de Carla Ramírez Guzmán. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes. Para celebrar la Santa Eucaristía, reconozcamos primero con humildad que somos pecadores y confiemos en la misericordia infinita de nuestro Dios. Que llevaste a la cruz nuestros pecados, Señor, ten piedad. Tú que resucitaste para nuestra justificación, Cristo, ten piedad. Tú que no quieres la muerte del pecador, sino que se convierta y viva, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Señor Dios, por cuya inefable gracia nos enriqueces con toda clase de bendiciones, concédenos pasar de nuestros antiguos pecados a una vida nueva, para prepararnos a la gloria del reino celestial. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Del libro del profeta Daniel. En aquel tiempo vivía en Babilonia un hombre llamado Joaquín, casado con Susana, hija de Quelcías, mujer muy bella y temerosa de Dios. Sus padres eran virtuosos y habían educado a su hija según la ley de Moisés. Joaquín era muy rico y tenía una huerta contigua a su casa, donde solían reunirse los judíos, porque era estimado por todos. Aquel año habían sido designados jueces 2 ancianos del pueblo. Eran de aquellos de quienes había dicho el Señor: en Babilonia la iniquidad salió de ancianos elegidos como jueces,
que pasaban por guías del pueblo. Estos frecuentaban la casa de Joaquín, y los que tenían litigios que resolver acudían ahí a ellos. Hacia el mediodía, cuando toda la gente se había retirado ya, Susana entraba a pasear en la huerta de su marido. Los dos viejos la veían entrar y pasearse diariamente, y se encendieron de pasión por ella, pervirtieron su corazón y cerraron sus ojos para no ver al cielo ni acordarse de lo que es justo. Salió ella, como de ordinario, con dos muchachas de su servicio, y como hacía calor, quiso bañarse en la huerta. No había nadie allí, fuera de los viejos, que la espiaban escondidos. Susana dijo a las doncellas: tráiganme jabón y perfumes, y cierren las puertas de la huerta mientras me baño. Apenas salieron las muchachas, se levantaron los dos viejos, corrieron hacia donde estaba Susana y le dijeron: mira, las puertas de la huerta están cerradas y nadie nos ve. Nosotros ardemos en deseos de ti. Consiente y entrégate a nosotros. Si no, te vamos a acusar de que un joven estaba contigo y que por eso despachaste a las doncellas. Susana lanzó un gemido y dijo: no tengo ninguna salida. Si me entrego a ustedes, será la muerte para mí. Si resisto, no escaparé de sus manos. Pero es mejor para mí ser víctima de sus calumnias que pecar contra el Señor. Y dicho esto, Susana comenzó a gritar. Los dos viejos se pusieron a gritar también, y uno de ellos corrió a abrir la puerta del jardín. Al oír los gritos en el jardín, los criados se precipitaron por la puerta lateral para ver qué sucedía. Cuando oyeron el relato de los viejos, quedaron consternados, porque jamás se había dicho de Susana cosa semejante. Al día siguiente, todo el pueblo se reunió en la casa de Joaquín, esposo de Susana, y también fueron los dos viejos, llenos de malvadas intenciones contra ella, para hacer que la condenaran a morir. En presencia del pueblo dijeron: vayan a buscar a Susana, hija de Quelcías y mujer de Joaquín. Fueron por Susana, quien acudió con sus padres, sus hijos y todos sus parientes. Todos los suyos y cuantos la conocían estaban llorando. Se levantaron entonces los dos viejos en medio de la asamblea y pusieron sus manos sobre la cabeza de Susana. Ella, llorando, levantó los ojos al cielo, porque su corazón confiaba en el Señor. Los viejos dijeron: mientras nosotros nos paseábamos solos por la huerta, entró ésta con dos criadas. Luego les dijo que salieran y cerró la puerta. Entonces se acercó un joven que estaba escondido y se acostó con ella. Nosotros estábamos en un extremo de la huerta, y al ver aquella infamia, corrimos hacia ellos y los sorprendimos abrazados, pero no pudimos sujetar al joven, porque era más fuerte que nosotros. Abrió la puerta y se nos escapó. Entonces detuvimos a ésta y le preguntamos quién era el joven, pero se negó a decirlo. Nosotros somos testigos de todo esto. La asamblea creyó a los ancianos que habían calumniado a Susana y la condenaron a muerte. Entonces Susana, dando fuertes voces, exclamó: Dios eterno, que conoces los secretos y lo sabes todo antes de que suceda. Tú sabes que estos me han levantado un falso testimonio, y voy a morir sin haber hecho nada de lo que su maldad ha tramado contra mí. El Señor escuchó su voz. Cuando llevaban a Susana al sitio de la ejecución, el Señor hizo salir a un muchacho llamado Daniel, el santo impulso de ponerse a gritar: Yo no soy responsable de la sangre de esta mujer. Todo el pueblo se volvió a mirarlo y le preguntaron: ¿Qué es lo que estás diciendo? Entonces Daniel, de pie en medio de ellos, les respondió: Israelitas, ¿cómo pueden ser tan ciegos? Han condenado a muerte a una hija de Israel
sin haber investigado y puesto en claro la verdad. Vuelvan al tribunal, porque esos le han levantado un falso testimonio. Todo el pueblo regresó deprisa y los ancianos dijeron a Daniel: ven a sentarte en medio de nosotros y dinos lo que piensas, puesto que Dios mismo te ha dado la madurez de un anciano. Daniel les dijo entonces: separen a los acusadores, lejos el uno del otro, y yo los voy a interrogar. Una vez separados, Daniel mandó llamar a uno de ellos y le dijo: viejo en años y en crímenes, ahora van a quedar al descubierto tus pecados. Cuando injustamente condenabas a los inocentes y absolvías a los culpables, contra el mandamiento del Señor, no matarás al que es justo e inocente. Ahora bien, si es cierto lo que viste, dime debajo de qué árbol estaban juntos. Él respondió: debajo de una acacia. Daniel le dijo: muy bien, tu mentira te va a costar la vida, pues ya el ángel ha recibido de Dios tu sentencia y te va a partir por la mitad. Daniel les dijo que lo llevaran, mandó traer al otro y le dijo: raza de Canaán y no de Judá, la belleza te sedujo y la pasión te pervirtió el corazón. Lo mismo hacían ustedes con las mujeres de Israel, y ellas, por miedo, se entregaban a ustedes. Pero una mujer de Judá no ha podido soportar la maldad de ustedes. Ahora dime, ¿bajo qué árbol los sorprendiste abrazados? Él contestó: debajo de una encina. Replicó Daniel: también a ti tu mentira te costará la vida. El ángel del Señor aguarda ya con la espada con la mano para partirte por la mitad. Así acabará con ustedes. Entonces toda la asamblea levantó la voz y bendijo a Dios, que salva a los que esperan en Él. Se alzaron contra los dos viejos, a quienes con palabras de ellos mismos Daniel había convencido de falso testimonio, y les aplicaron la pena que ellos mismos habían maquinado contra su prójimo, para cumplir con la ley de Moisés. Los mataron y aquel día se salvó una vida inocente. Palabra de Dios. Nada temo, Señor, porque tú estás conmigo. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar, y hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas. Por ser un Dios fiel a sus promesas, me guía por el sendero recto. Así, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me dan seguridad. Tú mismo me preparas la mesa, a despecho de mis adversarios. Me unges la cabeza con perfume y llenas mi copa los días de mi vida, y viviré en la casa del Señor por años sin término. El Señor esté con ustedes.
Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús se retiró al monte de los Olivos y al amanecer se presentó de nuevo en el templo, donde la multitud se le acercaba y él, sentado entre ellos, les enseñaba. Entonces los escribas y fariseos le llevaron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola frente a él le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos mandó en la ley apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para ponerle una trampa y poder acusarlo. Pero Jesús se agachó y se puso a escribir en el suelo con el dedo. Como insistían en su pregunta, se incorporó y les dijo: aquel de ustedes que no tenga pecado, que le tire la primera piedra. Se volvió a agachar y siguió escribiendo en el suelo. Al oír aquellas palabras, los acusadores comenzaron a escabullirse uno tras otro, empezando por los más viejos, hasta que dejaron solos a Jesús y a la mujer que estaba de pie junto a él. Entonces Jesús se enderezó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Nadie te ha condenado? Ella le contestó: Nadie, Señor. Y Jesús le dijo: Tampoco yo te condeno. Vete, ya no vuelvas a pecar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, en el largo relato que escuchamos del libro del profeta Daniel, aparece como algo central este tema, cómo la ley que Dios había dejado a Moisés para que el pueblo viviera en armonía y para que se preservara el orden y la vida de las personas, es usada a conveniencia por dos hombres, como hemos escuchado, dos hombres entrados en edad, incluso con el término viejos, se quiere decir que están en una circunstancia especial. Dios entonces, como escuchamos, hace surgir al profeta Daniel, un joven. Y así se salva una persona inocente y quedan exhibidos quienes le acusaban falsamente por razones humanas. Aquí está una enseñanza que es importantísima. Muchas veces usamos las leyes, las cosas buenas para golpear a otras personas por nuestros intereses. Aquí hemos escuchado personas. Todas las comunidades, aún las grandes y las pequeñas comunidades, la familia tiene que revisar constantemente que no se usen las cosas buenas, las situaciones buenas en contra de. Se da, por ejemplo, a veces que los hijos, cuando hay una situación donde se llega al acuerdo de la separación entre los papás, a veces los hijos se convierten como en elementos para golpear al otro. Dios nos enseña a que no hagamos esto. Y claro, si queremos mirar directamente la condición de la mujer que está expuesta y cómo Dios a través del profeta la salva, no solo a esa mujer, sino salva a la mujer en su condición. Y en el Evangelio hemos escuchado algo semejante, pero ahí se dice que a la mujer que llevaron ante Cristo había sido sorprendida en flagrante adulterio. Entonces ahí pudiéramos todavía decir, efectivamente,
esta mujer es pecadora, se le tiene que aplicar la ley. ¿Cuál era el castigo, diríamos así, de la ley? Apedrearlas. Como Jesús había predicado el amor, entonces por eso dice que le ponen una trampa, a ver si es cierto que predica el amor. Entonces se va a ver claro que menosprecia la ley de Moisés. Y si dice que se aplique la ley, entonces se va a ver que predica a conveniencia. Pero Jesús dice algo que es fundamental. Primero, guarda silencio, que es como una actitud, como para invitar a reflexionar a aquellos que acusan, como diciéndoles, miren bien lo que plantean, miren la razón por la cual están acusando a esta mujer. Finalmente, como insisten, dice el texto que Jesús, que escribía en el suelo, se levanta, y esta postura misma ya tiene algún mensaje. Y dice algo fundamental: la ley era para ayudar, para apartar, diríamos así, del pecado. Por eso dice, el que no tenga pecado, que le tire la primera piedra. Hermanos, saquemos algunas conclusiones otra vez. La ley, y en este caso la palabra de Dios, es para iluminarnos. A veces nosotros podemos tener la tentación de aplicarla a los demás, donde nos conviene. Aplicar a los demás, pero nosotros quedarnos al amparo. Esto hacían aquellas personas. Aplicaban lo exigente de la ley a otros, pero a ellos no. Por eso Jesús les va a decir, el que no tenga pecado, que le tire la primera piedra. Y dice el texto sagrado que empezaron a irse, hasta que dejaron solos a la mujer con Jesús, que le pregunta, ¿te han condenado? La habían acusado, pero no la han condenado. Y ella dice, nadie. Jesús le dice, tampoco yo te condeno, vete. Aquí entonces tenemos la primera enseñanza que les decía, hermanos, hermanas, cómo es importante no usar la norma, la palabra, lo bueno para maltratar a los demás. Hasta lo bueno podemos usarlo contra los demás. Esta es la primera enseñanza, tengamos cuidado. Y la segunda enseñanza, Cristo nuestro Señor es el juez supremo. En Cristo tiene sentido toda la Sagrada Escritura. En estos días de la pasión del Señor, recordando a Cristo, que en los días de su vida mortal con fuertes voces y lágrimas presentó oraciones y súplicas al Padre, oremos también nosotros por todos los hombres. Por la Iglesia, para que el Redentor del mundo, que se ofreció a la muerte por su rebaño, la libre de todo mal, oremos. Te rogamos, Señor. Por todos nosotros, para que el Redentor del mundo, que oró con fuertes voces y lágrimas en la cruz, interceda ante el Padre, oremos. Te rogamos, Señor. Por los que se sienten agobiados por las propias culpas, para que el Redentor del mundo, que experimentó en la cruz la angustia y la tristeza,
venga en su auxilio y les infunda confianza en su perdón. Oremos. Te rogamos, Señor. Por todos nosotros que recordamos con veneración la cruz, para que el Redentor del mundo nos anime con la fuerza de su resurrección. Oremos. Te rogamos, Señor. Pidamos a Dios que les otorgue la salud a nuestros hermanos enfermos, de manera especial por el Padre Luis Carlos y por el Señor Isidro. Oremos. Te rogamos, Señor. Para que el Señor conceda el descanso eterno a nuestros hermanos difuntos, especialmente por Carlota Trujillo. Oremos. Te rogamos, Señor. Llegue a tu presencia, Padre, la oración de los que te invocan, y ya que en la pasión de tu Hijo nos has manifestado tu amor, haz que también lo experimentemos al ver escuchadas nuestras oraciones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre, que es todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Amén. Concédenos, Señor, a quienes nos disponemos a celebrar los santos misterios, que podamos presentarte con alegría nuestras almas ya purificadas, como fruto de nuestra penitencia corporal, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y es necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque mediante la pasión salvadora de tu Hijo, el mundo entero ha comprendido la manera como debía alabar a tu majestad, ya que en la fuerza inefable de la cruz se manifestó el juicio del mundo y el poder del crucificado. Por eso, Señor, también nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos, diciendo:
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Cristo nos redimió. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra. Y con el Papa Francisco, conmigo indigno siervo tuyo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy.
no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos.
Que los sacramentos que hemos recibido, Señor, nos purifiquen de nuestras malas inclinaciones y fortalecidos con tu bendición, corramos a tu encuentro siguiendo las huellas de Cristo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Dios y Padre nuestro, purifica de sus pecados al pueblo que te suplica, para que llevando una vida santa, se vea libre de toda adversidad por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Que el Señor sea nuestra fortaleza. Podemos ir en paz.